Muy buenas tardes, compañeros y compañeras de esa promoción municipalista 74, profesores, profesoras, docentes de la institución Colegio San José de Cúcuta, a mis alumnos del colegio, a mis exalumnos del colegio, a mis alumnos de la Escuela Dominical Cristiana, a mi familia de carne y sangre, mi esposa, hijos, nietos, primos, sobrinos, a mi familia de la fe, mis hermanos en Cristo, pastores, amigos, conocidos todos, vecinos, compañeros, reciban todos un cordial y afectuoso saludo a la distancia siempre en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Hoy estoy aquí porque obviamente el Señor coloca en mí ese deseo, ese querer, ese anhelo de llevar un mensaje por medio de esta palabra viva y eficaz, la palabra de Dios. Amén. Por supuesto que usted sabe quién soy yo, obvio. Correcto, el profeta Ramón. Amén. Entonces, hoy quiero hablar con de nuevo esa palabra viva y eficaz. Y los que hemos llegado a los pies de Cristo, podemos decir que fuimos traídos por el pacto. La historia es apasionante, es interesante. Si usted abre su corazón a la palabra de Dios, la analiza, la procesa, observa si está ceñido bíblicamente. Amén. Entonces le da su valor, su importancia. Quiero empezar por una historia que está allí, muy conocida por el pueblo de Dios, en 2 de Samuel capítulo 9, del 1 por allá al 11, que está titulada David hace bondad o tiene bondad para Mefibosé. O sea, David tiene un compromiso y es bondadoso con Mefibosé. Pero quiero ir atrás para conocer el presente, porque el presente de una persona lo podemos definir porque tiene un pasado. Amén. Entonces todos tenemos un pasado, obviamente. Entonces usted puede concluir, amigo, amiga, vecino, compañero, hermanos en Cristo, que usted y yo estamos en la iglesia, por decir algo, porque tuvimos un pasado y fuimos traídos por un pacto. La historia de Mefibosé, del rey David, tenemos que remontarla, y voy allá atrás donde está el sacerdote Samuel, el ungidor, el que ungía a los reyes. Tenemos que pasar por el rey Saúl, por los hijos de Saúl. Allí hay uno en especial llamado Jonathan. Luego aparece David. Luego David es ungido y es coronado como rey, el sucesor de Saúl. Luego aparece en escena Mefibosé, que es hijo de Jonathan. Y Jonathan, repito, es hijo del rey Saúl. Y también aparece un siervo muy especial llamado Siba, que le servía a la casa de Saúl, el antiguo rey. La historia dice así, muy fácil. Voy a partir de primera de Samuel 13:9, y lo hago siempre con la bendición del Padre, el amor del Hijo y el poder del Espíritu Santo, para bendición de todos y cada uno de nosotros. Amén, amén.
por allá en Primera de Samuel, capítulo 13, de 9 en adelante, nos dice que el rey Saúl había sido elegido para que liberara al pueblo israelita del yugo de los filisteos, o sea, al pueblo de Dios, Israel, que lo libertara de los filisteos. Y la historia me cuenta que el sacerdote Samuel le dijo: voy a un lugar, pero en 7 días estaré aquí para ofrecer sacrificios, holocaustos de alabanza al Señor Dios Todopoderoso. Pero Saúl se le adelantó. En 7 días estaba pactado el regreso, pero el rey Saúl se le adelantó y ofreció holocaustos de ofrendas de sacrificio al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando llegó el sacerdote Samuel, entonces el rey Saúl le contó, y Samuel le dice: locamente has hecho. O sea, desobedeció los tiempos del Señor, además de haber desobedecido anteriormente en muchas ocasiones. Locamente has hecho, y por eso el Señor ha cortado su reinado y ya escogió un varón conforme al corazón de Dios. Y en Primera de Samuel, capítulo 16, pero en versículo 7, allí se habla de la escogencia, de la elección de David. La historia cuenta que Dios Jehová envió al sacerdote Samuel a la casa de Isaí, o sea, los padres de David, para mostrarle cuál era al que debía ungir. Y es apasionante allí esa historia. El papá hizo pasar a todos los hijos y Dios Jehová le dijo a Samuel, al sacerdote: ese no es, porque es que usted mira, el hombre mira lo de afuera, pero yo miro lo de adentro. Eso tiene concordancia con allá en el 2 de Corintios 4:7, 2 de Corintios 4:7, cuando dice que el Señor ha colocado en nosotros un tesoro en esta vasija de barro, para que la gloria sea del Señor y no de nosotros. Amén. Es decir, hoy en día todavía se cuestiona que la vestimenta, pero la mejor vestimenta es la vestidura de salvación. Es importante y santificarnos. La santidad viene de adentro hacia afuera, pero hacia afuera no se refleja únicamente en el ropaje, sino en las acciones, en los comportamientos que tenemos. Claro, no somos perfectos, obvio, nos equivocamos, tal vez cometemos pecado, pero no practicamos el pecado. Amén. Por eso mucha gente está mirando al hombre, al cura, al sacerdote, al pastor, al hermano, a ver. No pongamos la mirada en el hombre, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Amén. Entonces es mucho más importante una relación en Cristo que tener una religión cristiana. No es lo mismo. Y de todos los hijos que pasaron, Dios Jehová le hablaba al oído al sacerdote Samuel: ese no es, ya pasaron todos. Dijo: no, falta el menor. Mandaron a traer el menor y era David, un muchacho, póngale 13, 14 años. La Biblia no lo hice, pero me lo imagino. Y el Dios Todopoderoso Jehová le habla al oído y le dice: ese era un muchacho de buen parecer, de ojos azules. Dijo: ese es, úngelo.
al momento que lo ungió, ya el Espíritu de Dios posó sobre David. Empezaron los choques con el rey Saúl y David. El rey Saúl hacerle daño porque tuvo celos, o sea, no respetó, le dio envidia al saber que David había sido ungido, y David huía. Y David, dice la historia, que tuvo la oportunidad para matar al rey Saúl, pero no se atrevió porque era el rey. Pero mire la decadencia de Saúl en ese momento. Tenía la posición de rey, pero no tenía la unción. Y mire las circunstancias ya de este muchacho David. No tenía la posición de rey, pero ya tenía la unción del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y Saúl empezó a atacar, a hacerle daño al rey David. David huía. Entonces el rey Saúl tenía varios hijos, entre ellos a Jonathan, y se formó una bonita y hermosa amistad entre Jonathan y David, muchachos. Y a Jonathan le fue revelado que al ungido no se le pelea, no se le ataca, sino que al ungido se le acompaña, se le sigue. Mire la diferencia entre Saúl, que lo atacaba para pelearlo, para matarlo. Entonces hicieron un pacto. Eso está por allá en Primera de Samuel capítulo 20, versículo 16. Un pacto entre Jonathan, el hijo de Saúl, y David, que si alguno llegaba a faltar, el otro ayudaba a la familia que hubiera quedado. Es un pacto de amor, pero en el amor de Dios Todopoderoso, un pacto de amor en Dios nuestro Padre Celestial. Y ahí va avanzando la historia de ese pacto. Por medio de ese pacto fuimos traídos nosotros los cristianos a los pies de Cristo, por ese pacto, traídos por el pacto. Luego, en 2 de Samuel, capítulo 4, versículo 4, narra la historia dantesca donde ocurrió la invasión de los filisteos que atacaron la casa de Saúl y dieron muerte a sus hijos. Y el rey Saúl, desesperado, cogió la lanza y se mató. La historia dice que la nodriza, o sea, la niñera del niño Mefibosé, que era hijo de Jonathan, cogió al niño y salió corriendo y se le cayó y quedó lisiado de los pies para toda la vida. Es decir, de un momento a otro la vida le cambia todo a Mefibosé, queda sin abuelo, sin padre, sin ser heredero, pobre, abandonado y alejado de la situación de confort donde vivía. Por eso la historia empieza a crecer, y en 2 de Samuel 5, 7 dice que el rey David, ya cuando tomó posesión, prohibió que ningún lisiado, cojo, podía habitar, o paralítico, ciego, lo que fuera, podía habitar en la casa, en el palacio. No podía, porque David se estaba sujetando a la ley de Moisés, de Aarón, por allá en Levíticos 21 lo dice clarito, que no podían participar los ciegos, los cojos, los mancos, etcétera. Cualquier lisiado no podía participar del altar de Dios. Amén. Pero luego aparece la historia central en 2 de Samuel capítulo 9, versículos del 1 al 11, la bondad de David hacia Mefibosé.
Mire la situación como va apareciendo. Por ejemplo, cuando apareció Goliat, integrante de los filisteos, y que llegó a amedrentar al pueblo de Dios, al pueblo israelita, y Saúl había sido elegido para libertar de la esclavitud, de los ataques de los filisteos, del pueblo enemigo de Dios. Entonces Goliat para Saúl, Goliat para Saúl fue un problema, y por eso no fue capaz de enfrentar y de vencer al gigante. Pero Goliat para David, que era un muchacho, no fue un problema, fue una oportunidad para destruir gigantes, para destruir obstáculos, para superarnos cada día, para crecer, para avanzar. Siempre iremos a tener dificultades, porque seguir a Cristo cuesta, pero cuesta más no seguir a Cristo, o cuesta más una vida sin Cristo. Amén. Mire que el rey David tiene esa connotación. Cuando ya era rey, se acordó del pacto que había hecho con Jonathan, su amigo. Y una mañana dice la historia allí en 2 de Samuel capítulo 9, que se levantó el rey preguntando por quién de la casa de Saúl había quedado vivo. Pasaron más de 20 años, obviamente, y ahí estaba Siba, uno de los siervos del rey Saúl, que todavía estaba trabajando ahí en esa casa del palacio del rey con David. Y Siba le dice: sí, mi rey, hay uno de la casa de Saúl, hijo de Jonathan, llamado Mefibosé, pero él es lisiado. O sea, Jonathan le puso el pero. Y le dice el rey: ¿dónde habita? Él habita en Lodebar. Lodebar representa allí donde iban a parar todos los lisiados, cojos, mancos, un pueblo pobre, abandonado, en tinieblas, un pueblo que representa la tristeza, la soledad, el abandono, la pobreza, repito. Allá fue a parar el heredero del reino, porque él era príncipe, porque era hijo de Jonathan, y Jonathan era hijo del rey Saúl. Pero debido a esta avalancha que hicieron los filisteos y esta matanza, la niñera, digámoslo así, la nodriza, cogió el niño, repito, por salir corriendo, se le cayó, se le enrea y quedó lisiado de ambos tobillos, de ambos pies. Triste. Sin embargo, el rey David se acordó del pacto que había hecho con su amigo Jonathan, el amigo del alma, el amigo basado en el amor de Dios. Amén. Y le dijo: dígale que venga. Y le dice Siba: no, mi rey, él no puede venir porque él es lisiado, repito. Hay que irlo a traer. El rey David ordena traerlo, envía carruajes a esa población llamada Lodebar, y lo trajeron. Y le dice el rey David: ¿es usted Mefibosé? Le dice: sí, yo soy Mefibosé. ¿Por qué me han mandado a traer? ¿Por qué se fija en un perro como yo? Mire cómo hablaba Mefibosé, palabras más, palabras menos, con una autoestima al piso, porque no se puede esperar más a una persona que no tenga a Cristo en su corazón, basado en la depresión, en la tristeza, en la soledad, en el abandono, en la amargura, en el pleito, en la rabia, en la ira, llorando amargamente. Allá en Lodebar se vive esa situación. Y entonces Mefibosé pensó que el rey David lo había mandado a llamarlo para matarlo. Le dijo: no, yo haré con usted misericordia por amor a Jonathan, su padre. Así que a usted se le va a regresar todas las tierras que eran del rey Saúl, y a Siba, todos los ayudantes que tenga, los hijos de Siba, que eran como 15, etcétera, le van a trabajar. Así que usted tiene propiedades, tiene alimento, pero tú comerás a la mesa del rey.
Y resulta que como él era lisiado, la misma ley que había establecido David, que ninguno lisiado podía habitar en el palacio, no podía violar la ley. Entonces la única solución era adoptarlo como hijo. Y le dice así: tú comerás todos los días a la mesa del rey como uno de mis hijos. Esta historia es apasionante. Mefibosé está ahí por un pacto, donde el rey David representa a Cristo, es tipo Cristo. Así es mi Señor, Dios Todopoderoso, Cristo hizo un pacto. En el nuevo pacto, Hebreos 8 por allá, del 8 al 10, un pacto mejor, en la cual ya las tablas, por ejemplo, los mandamientos, no iban a estar en tablas, sino en su corazón. Un pacto mucho mejor, lleno de amor. Pero para recibirlo ahí, repito, tenemos que ser hijos. Y Juan 1:12 dice: para todos los que le recibieron y le creyeron, le dio la potestad de ser hijos de Dios. Y lo más importante que hizo Mefibosé cuando llegó al palacio fue que se humilló, se arrodilló. Todo hijo de Dios debe doblar rodillas, doblar su corazón y entregarse en las manos del Señor Dios, nuestro Padre Celestial. Él nos mandó a traer de Lodebar, porque yo vivía también en Lodebar. Ese era mi pasado. Para conocer mi presente, y por qué hablo esta palabra, es porque tengo un pasado. Yo habitaba ya en Lodebar. Yo tenía un pasado de borrachera, de mujeres, de juego, etc., donde el matrimonio se me acabó. Y gracias a Dios, por pura misericordia, el Señor me mandó a llamar, me trajo y me sentó a comer en la mesa del rey todos los días. Mire las condiciones de Mefibosé. Mefibosé no está ahí porque esté aguantando hambre, porque tiene abundancia, le regresaron todas las propiedades. Él está ahí por convicción, por amor. Mucha gente estamos siguiendo a Cristo por una necesidad, pero lo más lindo es seguirlo por una convicción de que Él nos ama. De resto, todo lo podemos en Cristo que me fortalece. Así que ese es el gran mensaje, de que fuimos traídos por un pacto, por un nuevo y mejor pacto. El pacto del amor, cuando Cristo fue a la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Oh, gloria a Dios. Cristo vive para siempre. Amén, amén.